Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les traigo este tema muy interesante, el recorrido o rango también se le llama, de la función cuadrática. Y vamos a abordar este tema por dos métodos diferentes. Y estos dos métodos serán el primero, un método gráfico, es decir, nos vamos a valer de la gráfica de la función. Y en segundo lugar, un método analítico que prescinde de cualquier gráfico. Vamos a hacer de las dos maneras. Con eso tú podrás resolver ejercicios como este que dice calcular el recorrido de la función. Y tenemos aquí una función como esta. ¿Ya? Y vamos a resolver el ejercicio, el cálculo de su recorrido. Espero que este video sea de tu utilidad. Quédate hasta el final y vamos a comenzar en este momento. Brancayudas. Bien, mira, tenemos aquí una función de la cual nos piden el recorrido y es una función cuadrática. ¿Qué significa esto de función cuadrática? Función cuadrática significa que esta tiene la forma general o el formato, digamos, de escribirse esta función de esta manera: ax cuadrado más bx más c. Cuando tenemos esto de aquí le llamamos entonces la función cuadrática. Pero además tenemos esta particularidad, mira que el dominio de la función, recuerda, esto que nos pone de aquí, en esta manera de escribir, se le llama el dominio de la función. Vamos a poner d sub f. Este es el dominio de la función. Es una función, se le dice así, con dominio restringido. Es decir, que el dominio no es todos los números reales, sino que es un intervalo desde -3, en este caso cerrado, hasta 2 abierto. Decíamos que vamos a resolver este ejercicio por dos métodos. Entonces empecemos por el primer método, llamémosle método primero o A, el método gráfico. ¿De qué se trata esto de método gráfico? Si en este problema tenemos suficiente tiempo, porque eso toma un poco más de tiempo, o tal vez si tenemos un graficador como GeoGebra, por ejemplo, podríamos utilizar ese recurso para calcular el recorrido de la función. ¿Ya? Pero si no tuviéramos ese recurso y sí un poco de tiempo, entonces haríamos un gráfico con esta función que tenemos acá. Dado que es una función cuadrática, entonces mira, esta a que tenemos aquí es igual a 1 o corresponde a este número 1 que le estoy poniendo aquí, y cuando este a es mayor que 0, entonces sabemos que esta tiene una forma parabólica y será abierta hacia arriba. Entonces mira, tenemos ya una situación, una pista, ¿no es cierto?, sobre el gráfico de esta función. Es una parábola abierta hacia arriba, cóncava le dicen algunos. Vamos a calcular las raíces de esta función. ¿Qué significa esto de las raíces? Las raíces son las x en donde la función toma el valor de 0. En otras palabras, mira, le voy a escribir acá arriba, fíjate, estoy escribiendo. Si este es el eje x, entonces tendremos estas de aquí, las raíces de la función. Entonces, para encontrar las raíces de la función se puede proceder de dos maneras. Por ejemplo, una de ellas es hacer esto. Fíjate, la función x cuadrado más 3x y menos 4 la igualamos a 0. ¿Por qué razón? Porque queremos saber en donde se corta con el eje x a la altura de y igual 0. Vamos a suponer entonces, fíjate que este es el eje y, entonces a la altura de y igual 0 en donde la función corta. Entonces, para hacer eso podríamos hacerlo de varias maneras. Una manera sería la general y la recomendada, pero en casos simples como este podemos proceder a factorar. Mira, este es un caso de factoreo que se llama trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, en donde en este caso lo que hacemos es sacar la raíz del primer término, la escribimos aquí y acá también, fíjate, luego este signo lo copiamos acá, signo más, y acá ponemos un signo que resulta del producto de estos dos, más por menos nos da menos. Luego buscamos un número que multiplicado nos dé este, y restados, dado que son signos distintos, restados
2 nos den este de acá 3. Entonces claramente se ve aquí que es el 4 y el 1, porque mira, 4 por 1 es 4 y 4 menos 1 nos da 3. Entonces esa sería la forma factorada de esta expresión que tenemos aquí. Pero de aquí entonces cuando igualamos cada factor a 0 encontramos una solución. Entonces la primera será cuando decimos que x más 4, es decir, el primer factor es igual a 0, y entonces de aquí despejando tenemos que x va a ser menos 4, y a esta le vamos a llamar la primera raíz. Cuando hacemos este segundo factor, x menos 1, igualamos a 0 y hacemos lo mismo, ¿no? Despejamos la x de aquí, nos va a quedar que x va a ser igual a 1, y ahí se le vamos a llamar la segunda raíz. Entonces sabemos que a la altura, o digamos mejor, en las abscisas menos 4 y 1, esta función va a tocar el eje x. Mira, estos valores que se acaba de obtener aquí, las llamadas, ¿te acuerdas que dijimos? Son las raíces de la función. También es posible de calcularlas de otra manera, que podríamos mencionarle aquí brevemente, porque es una manera general en donde yo no necesito que esta tenga soluciones simplemente valores enteros o valores racionales, sino cualquiera, utilizando esto que se llama la fórmula general de la ecuación de segundo grado, que si tú la recuerdas es así, dice x1,2 menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido para 2a. Ahora estos valores a, b y c son los que corresponden. Mira, acá a sería igual a 1, b sería 3 y c sería menos 4. Entonces haciendo ese reemplazo tendríamos así, x1,2 sería de la siguiente manera, como dice menos b, entonces tendríamos así, menos 3, luego más menos la raíz cuadrada, aquí tendríamos más 3 elevado al cuadrado, eso es 9, luego menos 4a por c, entonces 4, la a es 1, mira, y la c es menos 4, le pongo 4 positivo y aquí cambio a más, entonces nos quedaría dividido para, ¿cuánto dice aquí? 2a, pero a es 1, entonces dividido para 2. Entonces fíjate que aquí obtendríamos dos respuestas, x1 y x2. La una cuando funciona con signo más, esta fórmula de aquí, entonces tendríamos así, esto es menos 3 más, aquí la raíz sería de 9 más 4 por 4, 16, o sea que sería la raíz de 25, y la raíz de 25 es 5 y dividido entre 2. Ahora la otra raíz es con signo menos, entonces sería menos 3 menos 5 dividido entre 2. Aquí nos quedaría 2 dividido para 2, la una raíz, eso es igual a 1, fíjate que es lo mismo que obtenemos acá, claro, cambiado los subíndices, pero eso no importa. Y acá tendríamos menos 3 menos 5 es menos 8 y dividido para 2 es menos 4. Como ves, también nos da el mismo resultado. Entonces con esto ya podemos empezar a hacer el gráfico. Vamos a suponer que este fuera, por ejemplo, el eje X y este de acá el eje Y. Y vamos a ubicar estos puntos, estas abscisas. Mira, dice x1 igual a menos 4, entonces pongamos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y sabemos entonces que va a pasar por aquí. Y el otro dice x2 igual a 1, entonces le vamos a poner aquí. Y también sabemos que va a pasar por ahí esa función. Con esta información ya podríamos hacer un gráfico estimado de la función, que podría ser algo como esto. Sabemos que es una parábola cóncava hacia arriba, dijimos, ¿no es cierto? Es decir, todo eso nos va a ser de mucha utilidad. Pero bien, mira, aquí vamos a recordar cuál es el dominio de la función. Tenemos la función dice que el dominio de esta función es los x que están entre menos 3 y 2. Entonces le voy a escribir acá este dominio de la función de menos 3 hasta 2. Era así, ¿no es cierto? Cerrado acá y abierto hacia allá.
Esto quiere decir que la función solo nos interesa entre estos valores. Vamos a ubicar acá menos 3, entonces tenemos menos 3 aquí. Y el 2 que lo vemos acá, lo tenemos aquí, entonces en este punto 2. Entonces si lanzamos una línea hacia la función y nos encontramos con este punto de aquí, y desde el 2, mira, lanzamos una línea hacia la función y nos encontramos con ese punto de ahí. Entonces esto del dominio que decía yo está restringido, ¿no es cierto? Nos hace pensar que la función de la cual vamos a hablar no es toda la que vemos ahí, sino solamente un tramo de esta función que está entre estos valores menos 3 y 2. Entonces le voy a resaltar, vamos a poner aquí un punto y mira, voy a resaltar solamente este tramo, este pedazo de la función. Y por cierto, mira, acá tenemos un agujero abierto. ¿Por qué? Porque mira que dice que en 2 está abierto. Entonces eso significa que de esta función solamente nos interesa ese tramo de ahí, de tal manera que podríamos inclusive borrarle estas líneas guías que nos sirvieron para dibujar la función. No le voy a borrar, pero sí le voy a poner por lo menos en una línea segmentada para que nos recuerde que esas son partes de la función que no nos interesan, sino solamente en el dominio desde menos 3 a 2. Ahora lo que podemos hacer a continuación es encontrar las coordenadas del vértice. Mira, este es el punto llamado vértice, ¿no es cierto?, de esta parábola, pero vamos a ver qué coordenadas tiene. Para hacer eso vamos a hay varios métodos, una fórmula, ¿no es cierto? Me gusta a mí más hacer esto de aquí. Una línea tangente, que vendría a ser la derivada, tiene por pendiente, pongámosle aquí, pendiente igual a 0. ¿Por qué razón? Porque está totalmente horizontal. Entonces, si a la función que teníamos aquí, cuyo nombre es el que vemos allá arriba, la voy a reescribir abajo, dice x cuadrado más 3x menos 4, esa es la función, pongámosle y, ¿no es cierto? Pero la derivada y' es igual a 2x más 3. Y si le igualamos a 0, ¿por qué razón? Porque estamos diciendo que si esta es la pendiente es una tangente en general, pero si le igualamos a 0 obligamos a que esta línea sea horizontal, y entonces ahora obligamos a que este x nos indique la coordenada, la abscisa del vértice. Vamos a despejar, entonces pasamos al lado, menos 3 dividido para 2, esto es igual a menos 1,5 menos 3 medios, que es justamente lo que nos sugiere el gráfico. Mira, este gráfico no es exacto, pero nos sugiere que este punto de aquí es menos 3 medios o menos 1,5 la abscisa del vértice. Bueno, pero no estamos tan interesados en la abscisa del vértice, sino en la ordenada, es decir, en este punto de corte acá. ¿Cómo logramos encontrar esto? Evaluando la función. La función la vamos a evaluar justamente en este punto menos 1,5, ponemos así f de menos 1,5 y le reemplazamos aquí, mira, donde está la x, entonces ponemos aquí menos 1,5 al cuadrado más 3 por menos 1,5, estamos reemplazando acá, y menos 4. Y esto nos da menos 6,25. Entonces le voy a poner aquí, fíjate, este punto de corte con el eje vertical ha sido menos 6,25. ¿Ya? Ahora nos queda saber cuál es la imagen de este 2, es decir, si este 2 desde aquí trazamos una línea y nos preguntamos cuál será la abscisa de ese 2. Eso lo conseguimos haciendo simplemente f de 2, similarmente a lo que hicimos con menos 1,5. Ahora vamos a reemplazar aquí este número 2, que será así, 2 al cuadrado más, estoy reemplazando aquí, ¿no es cierto?, 3 por 2 y luego menos 4 y nos da 6. Entonces mira, estos dos valores, 6,25 y 6, son las ordenadas de estos extremos, ¿ya? Y entonces vamos a ubicar este 6 que tenemos acá, igual que pusimos abajo, ¿no es cierto? Ahora lo ponemos arriba, este 6 de ahí.
Bien, finalmente entonces lo que vamos a hacer ahora es recordar qué es gráficamente el recorrido de una función, y recordamos que el recorrido de una función es la proyección de la función misma en el eje vertical. Ya es como si nos imaginamos que fuera una sombra que se proyecta sobre esta pared vertical. Hasta ahí tendríamos, por ejemplo, fíjate, aquí tengo yo un video sobre cómo calcular gráficamente el recorrido de una función. Te lo recomiendo ese video, pero en ese video decía que si suponemos que tenemos un foco, por ejemplo aquí, o una fuente de luz, entonces, y esta función fuese una varilla doblada, es material, ¿no es cierto? Entonces provocaría esta sombra desde aquí hasta acá. Y si cambio la fuente de luz al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, y esta seguiría siendo una varilla que atraviesa esta pared, ¿no es cierto? Entonces en la, digamos, habitación de al lado, me daría, al proyectar esta luz, ¿no es cierto? Perdón, este objeto que sería la varilla, mediante esta luz tendríamos entonces así, todo esto que estoy poniendo en verde es el recorrido de la función. Y claro, aquí le voy a poner un agujero porque ahí no habría proyección, sino que pasaría la luz, ¿no es cierto? Entonces, mira, todo esta que estoy, repito, poniendo en verde, inclusive acá, en este punto de más abajo, es entonces el recorrido de la función. Entonces, finalmente lo que escribimos es la respuesta, ¿no? El recorrido de la función f ha sido el intervalo desde menos 6,25, inclusive, digo inclusive significa incluido hasta 6 excluido. Ya este sería el recorrido de la función. Pero mira, dijimos que íbamos a utilizar dos métodos, ¿no es cierto? Entonces un método ha sido el método gráfico, el que vemos acá, pero vamos a hacer ahora por un método analítico. Voy a reescribir la función, dice f, que va desde menos 3 a 2, ya en los reales, en donde los x se transforman en y por medio de la función f de, ¿no es cierto?, que aplicada en x, su regla sería x cuadrado más 3x menos 4. Entonces, ¿de qué trata este método de aquí? El método trata de partir del dominio y construir la función, y ahí obtendremos el recorrido. Repito, entonces, partir del dominio significa escribir los x que parten desde menos 3 hasta 2. Fíjate que pongo así, ¿no es cierto? De esta manera algebraica. Aquí estoy mirando este intervalo de aquí, dice desde menos 3, entonces, y como está incluido le ponemos menor o igual, y luego hasta 2, pero acá solo menor, ¿ya? Y desde aquí vamos a construir esta función. Pero mira, tal como está expresada aquí esta función, es una función cuadrática. Es muy complicado llegar a esta parte de aquí, es decir, según como está escrita de esta manera. De tal forma que lo que vamos a hacer antes de empezar es un procedimiento llamado la completación de cuadrados. ¿Ya? ¿Para qué se hace esto? Bueno, esto simplemente es para facilitar la regla de correspondencia, es decir, la formulación esta la vamos a poner de una manera más simple, que sea que nos permita hacer la construcción desde el dominio. Entonces, ¿cómo hacemos esto de aquí? Bueno, hacemos el procedimiento completación de cuadrados de la siguiente manera. Voy a reescribir, mira aquí dice x cuadrado más 3x menos 4. Lo que hago a continuación será construir un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se pone de esta manera, mira, más 3x, le pongo el menos 4 hacia allá. Ahora voy a incluir un número aquí, ya, ese número va a ser la mitad de este término que vemos aquí sin considerar el signo. Entonces mira, ese 3 que tenemos ahí lo dividimos para 2 y entonces lo elevamos al cuadrado y nos va a quedar en este caso 9 cuartos. Ya, entonces esa misma cantidad de aquí la sumamos, 9 cuartos, pero mira que estoy alterando el problema de tal manera que para que no
o para compensar esa alteración, para volver a lo anterior, restamos 9 cuartos. Mira que puedo yo simplificar este con este y quedaría lo mismo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que estos tres primeros términos forman algo que se conoce como trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí lo factoramos de esta manera. Mira, x sería la raíz de este primer término, luego más el signo que tenemos acá y luego la raíz de este que sería 3 medios y elevado al cuadrado. Pero sigo copiando acá, dice menos 4 menos 9 cuartos, tomando en cuenta que el 4 son 16 cuartos. Y luego menos 9 cuartos me dará la respuesta aquí de esta manera. X más 3 medios elevado al cuadrado menos 25 cuartos. Ya, esta será entonces la función f de x, pero está escrita de una manera que es mucho más fácil construir a partir del dominio. Bien, entonces mira, aquí ya tenemos esta función, la vamos a tener presente en todo momento. La vamos a pasar acá arriba, mira, la voy a poner por acá para tenerla presente, decía, en todo momento. Entonces ahora sí vamos a hacer lo que se había dicho, ¿no es cierto? Es decir, partimos del dominio que es este de aquí y vamos a tratar de llegar hasta la función. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Mira, si es que tú te fijas, la x, su primera operación, digamos, la que le está afectando de manera inmediata, no es esta resta, ¿no es cierto?, ni el cuadrado, sino que es esta suma con 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumarle 3 medios o 1,5 a esto, a cada miembro de esta desigualdad. Entonces tenemos así, menos 3 sumado 1,5 es menor o igual que x más 1,5 y esto es menor que 2 más 1,5. Repito, entonces estoy sumando 3 medios. Bueno, aquí en realidad este 3 medios le estoy tomando como 1,5. Eso es lo mismo si tú le revisas en la calculadora. 3 medios es 1,5. Ya tendría aquí x más 3 medios, pero aquí viene un problema. Pero antes de indicarte este problema, vamos a operar esto. Menos 3 más 1,5 es igual a menos 1,5. Aquí pongámosle x más, ahora le pongo 3 medios aquí. Y ahora 2 más 1,5 es 3,5. Pero mira, aquí tenemos que esta cantidad está entre dos números, un negativo y un positivo. Por lo que mira, la operación que viene a continuación es el cuadrado y no es posible aplicar un cuadrado a una desigualdad que tenemos ahí en donde hay valores positivos y negativos. ¿Por qué razón? Porque al elevarse al cuadrado, la propiedad dice que si todos son positivos, la desigualdad se mantiene como si tuviéramos así, mira, 1 menor que 2 menor que 4. Al elevarse al cuadrado tendríamos así, fíjate, nos quedaría 1 menor que 4 menor que 16 y es correcto. Pero si tuviéramos de esta otra forma, por ejemplo, menos 4 es menor que menos 2 y es menor que menos 1. Ya, es decir, números negativos. Al elevarse al cuadrado esto de aquí, fíjate, si le vamos al cuadrado, aquí me daría 16, aquí me daría 4 y aquí me daría 1. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esta desigualdad está ahora ya mintiendo, es decir, no es verdad que 16 sea menor a 4, por lo que al operar con cuadrado, ¿no es cierto?, en una desigualdad de números que son negativos, el sentido de la desigualdad cambia. Ya, esa es la problemática, digamos, decir, lo que está pasando aquí. Mira, ¿por qué digo que hay un problema? Porque aquí tenemos que esta cantidad está entre negativo y un positivo. Entonces eso nos obliga a abrir esto en dos partes. ¿Cómo es eso? Eso significa que lo que vamos a hacer es considerar dos partes, es decir, la una con números solo negativos y la otra con números solamente positivos. Y nos quedaría de la siguiente manera. Toda la desigualdad la abrimos en dos. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer entre menos 1,5 y 0 una parte, ¿ya? Y otra parte la vamos a hacer entre 0 y 3,5.
¿Por qué esto de aquí? Porque esta le vamos a llamar la parte negativa y esta le vamos a llamar la parte positiva, en donde podemos aplicar de distinta manera esa operación de elevar al cuadrado ambos miembros. Y claro, entre las dos hay que hacer una unión. Esa sería la operación, es decir, que si es que somos formales en escribir, aquí deberíamos poner o, ¿no es cierto?, entre estas dos para luego hacer la unión. Pero bueno, escribamos entonces ahora que este valor x más 3 medios, que lo pusimos aquí justamente en la mitad, entonces nos quedaría así. X más 3 medios, ya va a ser mayor o igual que menos 1,5 y pongámosle menor que 0, solo menor, mientras que acá en cambio vamos a poner los x más 3 medios van a ser mayores o iguales. Mira que el 0 yo puedo incluirlo o en la izquierda o en la derecha, incluyámoslo en la derecha, mira, para decir que son los positivos o 0 también. Entonces aquí tendríamos menor que 3,5. Entonces el recorrido estaría en la unión de estos dos intervalos que tenemos aquí. Vamos a trabajar en la región negativa primero. Digo la región negativa es porque estos números de aquí todos son negativos, ¿no es cierto? Desde menos 1,5 hasta el 0 sin incluirlo, ¿ya? Entonces mirando, ¿te acuerdas que decíamos esto de acá? La función, mirándola aquí, fíjate, ahora tenemos que elevar al cuadrado, entonces ahora sí podemos elevar al cuadrado, pero sabemos que el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí? Le voy a poner así, fíjate, menos 1,5 al cuadrado cambia mayor o igual, luego x más 3 medios elevado al cuadrado y luego cambia a 0. Y calculando menos 1,5 elevado al cuadrado me queda 2,25 positivo, ya sería mayor o igual que x más 3 medios al cuadrado y mayor a 0. Pero ahora dice, fíjate, estábamos mirando aquí, luego dice menos 25 cuartos, es decir, vamos a restar en todo este intervalo, restar 25 cuartos, lo cual no cambia el sentido de la desigualdad, nos quedaría así, fíjate, 2,25 menos 25 cuartos es mayor o igual que x más 3 medios elevado al cuadrado menos 25 cuartos, y esto es mayor que 0 menos 25 cuartos, o sea, menos 25 cuartos. Hacemos esta operación aquí en el lado izquierdo y esto nos da un valor de menos 4, ahora es mayor o igual, pero fíjate una cosa importante que aparece aquí, esto de aquí es f de x, o es la parte izquierda de esa función, digamos así. Fíjate, porque f de x es justamente esto, ¿no? X más 3 medios al cuadrado menos 25 cuartos. Entonces ya tenemos que la función está entre esos dos límites, desde menos 4 hasta menos 25 cuartos. Digamos, vamos a ponerle así para que nos resulte más cómodo trabajar, es decir, poniendo los números que están más a la izquierda igual que en los números reales en el orden así. Tendríamos, fíjate, f de x menor o igual ahora a menos 4. Y no olvidar que esta cantidad podemos entenderla como menos 6,25. Bien, esto nos da, esto es lo que obtenemos en la parte izquierda, ¿no es cierto? En la parte que podríamos llamarla inclusive negativa, ¿no es cierto? Porque en la parte derecha tenemos que resolver esto de aquí. En la parte derecha recuerda que al elevarse al cuadrado el sentido de la desigualdad no cambia, entonces tendríamos así, mira, vamos a elevar al cuadrado, ¿ya? A ver, voy a escribirle nuevamente, 0 menor o igual que x más 3 medios menor que 3,5. Ya. Entonces, la operación de elevar al cuadrado mantiene el sentido de la desigualdad y por eso puedo escribirlo de esta manera. Vamos a ejecutar eso de ahí. Tendríamos 0 menor o igual, acá queda indicado x más 3 medios elevado al cuadrado y acá hacemos
3,5 elevado al cuadrado. Nos da 12,25. ¿Ya? Pero mira, como decíamos que vamos construyendo la función esta, ya estamos hasta aquí, fíjate, ahora nos queda restar 25 cuartos a cada lado. Entonces aquí, fíjate, al restar en toda esta desigualdad, tendríamos entonces 0 menos 25 cuartos es menos 25 cuartos, y acá nos queda x más 3 medios al cuadrado menos 25 cuartos, y esto es menor que 12,25 menos 25 cuartos. Vamos a hacer estos cálculos, vamos a ponerle números que nos permitan entender más claramente la función y comparar con lo que hicimos con el método gráfico. Aquí esta dijimos, ¿no es cierto? Esta es menos 6,25, mira que es parecido, bueno, en este caso lo mismo que nos salió en la parte de acá, pero aquí tenemos menor o igual, y esta función que tú ves aquí nuevamente ha sido ya construida, y esta es la función f de x. Ya, esa es la función. Entonces ahora menor o igual, y ahora hacemos en la calculadora 12,25 menos 25 cuartos, y nos da como resultado 6. Entonces mira, ¿qué hacemos finalmente con estos dos últimos resultados? Vamos a hacer la unión de los dos. Entonces, ¿de qué se trata eso de la unión? Mira, vamos a hacer una representación gráfica, que tenemos la recta de los números reales que va hasta más infinito, viene desde menos infinito. Vamos a trabajar primero en esto de aquí. Mira, dice desde menos 6,25 hasta menos 4. Entonces le ponemos este punto de aquí, menos 6,25, y el menos 4 estaría, digamos, por acá, no está a escala esto, menos 4, y tenemos este 6. Entonces pongámosle, decía nuestra escala, pero pongámosle por acá, ya. Entonces al graficar esto de aquí, entonces nos quedaría esto, fíjate, de menos 6,25 sin incluir, o sea, le voy a poner aquí, fíjate, un círculo sin pintar, ¿no es cierto? Porque dice solo menor, y acá menor igual que menos 4, pero esta vez dice menor o igual, entonces este significa un círculo pintado, y los x de ese intervalo están representados en este gráfico de aquí. Ahora en este otro segundo que tenemos acá, dice que van desde menos 6,25 incluidos. Entonces fíjate, aquí dice incluido. Aquí mira, voy a hacer una corrección porque mira que tenemos solo menor, y aquí le puse menor igual, entonces voy a corregir eso de ahí. Nos queda aquí solamente menor a 6. Entonces hasta ese número 6 que tenemos acá, pero dice este sin incluir, entonces le ponemos así. Ya, todo este intervalo de estos puntos en verde sería la representación de este intervalo en la parte de acá. Entonces al hacer la unión de estos dos, recuerda que no es intersección, sino la unión, entonces al hacer la unión entre un conjunto que está dentro, mira que el azul está dentro del verde, entonces nos queda el resultado, lo que está en color verde, que lo voy a escribir finalmente acá. Entonces el recorrido de la función f ha sido los x que están dentro del intervalo menos 6,25 incluido y hasta 6 excluido, y ahí tenemos la respuesta, que podríamos inclusive compararla con la que obtuvimos con el método anterior, en donde también hicimos el cálculo del recorrido y nos dio desde menos 6,25 hasta 6. Bien, esto ha sido todo por ahora, espero que haya sido de tu utilidad y nos veremos en el siguiente video. Chao.